Bienvenidos, buscadores de emociones y guardianes de secretos, a una nueva edición de Escándalos de Series Turcas. Hoy el aire en nuestro estudio pesa, se vuelve denso como si cada palabra tuviera que atravesar la niebla del orgullo antes de alcanzar el corazón. Si alguien pensó que el drama de la pantalla se queda en la pantalla, que se prepare, esta vez la realidad ha superado cualquier libreto. Vamos a desvelar la noche más vulnerable de una estrella que decidió dejar de actuar y, por primera vez en mucho tiempo, hablar desde su verdad. Antes de sumergirnos en este mar de confesiones, recuerden que esta familia crece gracias a ustedes. Asegúrense de estar suscritos, den un like de esos que abrazan, activen la campanita para no perderse ni un suspiro y, si desean apoyar nuestro periodismo emocional y acceder a contenidos sin filtros, el botón de unirse está brillando para ustedes. Acompañen a Escándalos de Series Turcas en esta noche de verdad. Los rumores zumban con una intensidad ensordecedora, pero no hablan de peleas de egos ni de contratos millonarios. Hablan de un corazón roto en público. Los círculos del chisme en Estambul arden tras los reportes de una velada cargada de emociones que tuvo como protagonista a la talentosa Hande Erçel. En un entorno privado, de madrugada, testigos aseguran que la actriz, conocida por su temple y por esa distancia elegante que suele blindarla, fue arrasada por un oleaje de sentimientos que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Por primera vez, sin filtros y con el alma al descubierto, Hande habría puesto en voz alta aquello que su silencio sepultó durante meses. Quienes estuvieron allí describen la escena con estupor. Hande luchaba por contener las lágrimas, como si una represa interior se hubiese partido de pronto. Dicen que un capítulo inconcluso de su vida sigue latiendo con fuerza, una herida que el tiempo, caprichoso, no ha sabido cerrar. Hubo quienes con malicia insinuaron que quizá había alcohol de por medio, sin embargo, fuentes cercanas y protectoras lo desmintieron tajantemente. No era el alcohol hablando, era su dolor, insistieron con firmeza, defendiendo que lo ocurrido fue la erupción de emociones reprimidas y no un desvarío pasajero. Lo más desgarrador llegó con una confesión que cortó la noche como un cristal. Hande habría admitido cuanto extraña a su antiguo amor y compañero de escena, Kerem Bürsin. Lejos de haberse evaporado con el tiempo, esa nostalgia, según sus palabras, habría fermentado en lo profundo, agudizándose con cada día de silencio. Se abrió con una frase que muchos repiten aún con un escalofrío: mi corazón está roto por mi orgullo. Explicó que intentó mantenerse firme e inquebrantable, convencida de que esa dureza era sinónimo de fortaleza, pero que en esa postura pagó el precio más caro, el de la soledad y el de callar cuando lo que necesitaba era hablar. Con una franqueza que desarmó a los presentes, confesó que eligió el silencio tras la ruptura, que cargó sola con el peso de lo que sentía y que esa decisión no hizo más que estirar su agonía, retrasar una sanación que, tal vez, habría sido posible si hubiese dado un paso en otra dirección. Aquella noche cuentan que Hande habló de escenas no filmadas y de sueños compartidos lejos de los focos, de planes de vida que quedaron suspendidos en el aire, de ese enjambre de qué hubiera pasado si. Que ahora la asedia. Admitió que su orgullo fue el muro que la frenó ante gestos cruciales y dejó caer, con amargura, una sentencia que heló a todos: a veces, no dar el primer paso no es fortaleza, es castigarte. En esas palabras, la imagen de la mujer invencible se agrietó y dejó ver a la persona real, frágil y profundamente humana. Cercanos a la actriz comentan que Hande lleva mucho tiempo trabajando sin descanso, usando la exigencia de su carrera como escudo para mantenerse a flote y anestesiar lo que ardía por dentro. Que lo de esta noche no es una casualidad, sino la consecuencia natural de la fatiga acumulada, de la angustia sostenida y de ese vacío que se disfraza de agenda apretada. La prensa rosa, sorprendida, coincide en que es la primera vez que se la ve tan vulnerable, tan de carne y hueso, tan lejos de la armadura con la que suele enfrentar las cámaras. Tras estas confesiones volcánicas, los más cercanos prevén que Hande se retirará un tiempo al silencio para lamer sus heridas, lejos del ruido, lejos de lo que exige una opinión al minuto. Por su parte, Kerem Bürsin no ha hecho declaración alguna. Su silencio ensordece casi tanto como las palabras de Hande. Y sí, duele escuchar algo así, ¿verdad, familia de Escándalos de Series Turcas? Nos obliga a mirarnos al espejo. Por eso les preguntamos: ¿han dejado ir a alguien por puro orgullo? ¿Creen que Kerem debería responder a este llamado desesperado del corazón? Queremos leer sus historias y consejos en los comentarios. Y si valoran que tratemos estas tramas con la sensibilidad que merecen,
consideren apoyar al canal con el botón de unirse. Su apoyo nos permite seguir contando las historias que importan. Después de esta noche emocional, las miradas inevitablemente se han vuelto hacia los amores del pasado. El relato de Ande nos recuerda que una relación aparentemente terminada puede continuar respirando en la memoria, reclamando su lugar, una y otra vez. De nuevo, la pregunta eterna ocupa el centro del debate: ¿orgullo o amor? En los corrillos del espectáculo, todos hablan de lo mismo. ¿Fue este estallido una catarsis de una sola noche o el inicio de un nuevo capítulo emocional para Ande? El tiempo, paciente y cruel, parece tener la respuesta. Y no, los ecos no se apagaron al amanecer. Lo que Ande dijo en ese momento catártico no sorprendió a quienes la conocen de cerca. Desde hace tiempo corrían susurros de que en el fondo de su corazón quedaban huellas de Kerem. Pero escucharla decirlo tan abiertamente sin el filtro del departamento de prensa, con esa mezcla de voz firme y suspiros que se rompen, dejó a todos con la respiración contenida. Testigos recuerdan cómo Ande a veces reía con nostalgia y en otras, lloraba con una honestidad que desarma, pronunciando frases que colgaban entre el ayer y el hoy: ojalá hubiese dicho algunas cosas entonces. Confesó que su papel de dama de hierro, tan útil en los días de tormenta mediática, se volvió con los años un peso insoportable. Subrayó que su amor por Kerem ocupa un lugar sagrado en su historia personal, algo que las modas del momento no pueden eclipsar. Se dice que suspiró hondo y soltó otra verdad que, una vez pronunciada, no puede meterse de nuevo en la botella: algunos amores, incluso cuando terminan, nunca se van del todo. La frase cargó la atmósfera de la sala con una densidad nueva, como si la verdad, de pronto evidente, pidiera silencio para asentarse. Y no habló solo de nostalgia. También mencionó oportunidades perdidas, deslices insignificantes que se vuelven grietas, malentendidos que nadie tuvo tiempo de aclarar, agendas que jamás coincidían, esa manía de dejar para mañana lo que el corazón pide hoy, y la peor, ese orgullo que se disfraza de dignidad para no ceder un paso y termina por marchitar lo que estaba lleno de vida. Hubo una línea especialmente dolorosa, que muchos aseguran haber escuchado: a veces dos personas se aman mucho pero eligen callar. Un espejo incómodo para cualquiera que haya amado en silencio. Tras la noche, las redes estallaron. Fans que siguen cada detalle de Ande descubrieron nuevos significados en sus últimas publicaciones: mensajes melancólicos, letras de canciones que hablan de volver cuando ya no queda tiempo, fotos sencillas con pies de fotos solitarios. ¿Son botellas arrojadas al mar digital, mensajes cifrados para que Kerem los encuentre? La curiosidad crece porque Ande no ha hecho un comunicado oficial. El hermetismo alimenta la conjetura: quizá está intentando procesar su oleaje interior, quizá, solo quizá, esté dispuesta a enfrentar aquella conversación postergada que su corazón viene pidiendo desde hace meses. ¿Qué vendrá ahora? ¿Habrá un acercamiento entre ella y Kerem? ¿Se quedarán esas palabras flotando en el aire, sin receptor, o abrirán una puerta a un capítulo nuevo, menos orgulloso y más valiente? Lo único claro es que esta descarga emocional nos recuerda que Ande no es solo la actriz luminosa de Senkal Kapm, la profesional impecable frente a los focos. Es ante todo una mujer que siente, que ama hondo, que también se rompe y que, como cualquiera, puede perderse en el laberinto del orgullo justo cuando más necesita un mapa para volver. El mundo del espectáculo contiene el aliento. Hay quienes aseguran que no hay vuelta atrás después de una confesión así. Otros, más románticos, creen que el amor, cuando está vivo, encuentra la rendija por la que colarse de vuelta. Mientras tanto, cada gesto se lee, cada silencio se interpreta, cada sombra puede ser señal o simple casualidad. Y aquí, en Escándalos de Series Turcas, no dejamos de escuchar, de contrastar, de cuidar cada detalle para traerles solo lo que tiene peso, lo que tiene alma en medio del ruido. Porque al final, las palabras que se sueltan en una única noche pueden ser la confesión más sincera de un corazón que estuvo años callado. Y con el corazón apretado, cerramos este informe especial de Escándalos de Series Turcas. La historia de Ande y Kerem vuelve a recordar que el orgullo puede ser el peor enemigo del amor. ¿Qué creen que ocurrirá ahora? ¿Es este el final definitivo o el comienzo de una reconquista? Los leemos. No se vayan sin dejar su huella en este vídeo con un like, suscribiéndose para ser parte de esta familia y compartiendo este relato con quienes todavía creen en las segundas oportunidades. Y recuerden, si desean apoyar este canal de una forma especial, el botón de unirse los está esperando.
Hasta la próxima y que el amor, cuando sea verdadero, encuentre la valentía para vencer al orgullo.